¿Por qué? Porque corre en riesgo la vida del paciente. Puede correr en riesgo la vida del paciente o una situación de salud, quizás no la vida, pero sí un riesgo mayor, que a la larga, obviamente, una situación de salud puede derivar en un daño, ya sea en primera instancia particular y en una segunda instancia un daño más grave que puede derivar a lo que es la muerte misma del paciente. Sí. Ahí es donde trabajamos, urgencia y emergencia en lo que es pediatría. Bueno, hagamos algo, silencien sus propios micrófonos y cuando quieran hablar los habilitan, ¿sí? Porque si no escuchamos los ruidos ambiente y no se escucha mucho cuando estamos hablando, ¿te parece? Claro, yo lo que suelo hacer es eso. Por Sí. ejemplo, por eso a veces a lo mejor tardo en responder si me pregunta alguien, cuando estoy de oyente más que de profesor sobre todo, ¿no? Sí, porque si no, ahí está, y cuando tengan Silencio, ganas de sí. hablar, ahí lo habilitan, ¿sí? Porque si no escuchamos todo el Claro. ruido ambiente de todos lados y se mezcla. Bueno, entonces, ¿por qué hice la pregunta de qué se trata la urgencia? Porque hay una confusión con algunos términos que tienen que ver con qué es urgencia y qué es emergencia. Porque emergencia suena como que es algo que se podría decir que deberíamos prestarles más atención, ¿no? Cuando urgencia es lo que, como definió bien Miguel, es algo que puede llegar a precipitar la muerte o un daño irreversible, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una urgencia, y si nosotros, ¿cómo diferenciamos qué es urgencia y qué es una emergencia? Por ejemplo, tenemos un chiquitito con dificultad respiratoria, ¿no? Que cuando respira, por ejemplo, cabecea, hace, y mueve los hombros, ¿sí? Y después tenemos un chico que se cortó el dedo, ¿no? Se cortó el dedo, pero le sale muchísima sangre, pero la madre viene gritando, ¿sí? Viene gritando, bueno, acá estoy de vuelta. Se cortó, no sé qué pasó. ¿Me escuchan todos? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces estamos hablando de que tenemos un caso de un chico que viene caminando el chico, pero respira así, moviendo la cabeza, elevando los hombros, ¿sí? Está pálido, está ojeroso y está frío, ¿sí? Y después tenemos otro nene que viene con una madre gritando porque se cortó el dedo y sangra mucho. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la urgencia? Para ustedes, ¿cuál es la urgencia? A simple vista me pueden, bueno, yo les estoy definiendo dos casos descriptos, ¿sí? Y ustedes me van a decir, obviamente, el chico que respira así, ¿no? Pero en el momento en el que la madre llega gritando a la guardia, para ustedes, ¿cuál va a ser la urgencia? Porque ese chico que tiene dificultad entró caminando, pero el otro chico, ¿sí? La madre entró, embarazo de la madre gritando. ¿Cuál es la urgencia para ustedes, a simple vista? Y el que está en brazo. ¿Cómo? El chico que tiene problemas respiratorios. Sí, va a ser el chico que tiene problemas respiratorios, pero una confusión bastante frecuente, y más cuando, digamos, el personal no está capacitado con esto que nosotros vamos a ver en esta clase, en la próxima, que es el TEP, es que se le presta más atención a la madre que viene gritando, ¿sí? Y cuando vemos que corre sangre. ¿Es así o no, Miguel? Tal cual, es así. Es así. Pero Entonces, porque el grito es como que es un llamado, como una atención, ¡ay, doctor, doctor! Así es, tal cual está. Y uno sale corriendo y se encuentra con que esta gente que está llamando, realmente no estamos ante una urgencia real. Y ahí es, pero igualmente, ante el grito, ante el pánico de la madre, y el niño llorando muchas veces, es como que uno activa la alarma, ante la duda. Después, obviamente, nos encontramos con la realidad de la situación. Y ahí es donde decimos, no era tal la urgencia que estaba dando esa mamá en ese momento. Y bueno, ahí viene un poco el tirón de oreja por parte nuestra, por parte del personal sanitario con respecto de la mamá, diciéndole, por favor, no hacer, no, o a veces tocan el timbre también, muy fuerte, pero de una forma, rin, 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 y entonces nosotros salimos de donde estamos, bajamos a veces escaleras a 200 corriendo. por hora, corriendo el riesgo, corriendo, sí. Yo me he caído de la escalera ahí de la pediatría, me he caído de cola, no me he golpeado la cabeza por suerte, pero sí mal,
y corriendo ante una situación que uno piensa que es urgente. Después nos encontramos con que la mamá, no, le duele el dedo gordo, o no sé, tiene una herida en el dedo de hace una semana, y bueno, con esa situación, que nos suelta la urgencia. Ahí está donde aparece esta cuestión del papel también de educador. En enfermería nos formamos, aprendemos, pero también enseñamos, no sé, los que hayan hecho la licenciatura o los que lo estén haciendo en algún momento, tienen una materia que es capacitación en servicio. Y con eso tiene que ver lo que vamos a enseñar, tanto a compañeros de enfermería, que aprendan estas cuestiones de la alarma, de cuándo es urgencia, cuándo es emergencia, cómo actuar, cómo no actuar, se lo vamos a enseñar a nuestros compañeros, enfermeros muchas veces que recién empiezan a trabajar en una institución donde nosotros ya tenemos algún tiempo de práctica, vamos a decir, o incluso a las madres decirles, tiene que llamar de esta forma, no tiene que comunicarse a los gritos, porque nosotros nos asustamos, y corre riesgo nuestra integridad física también, al salir corriendo, como nos ha pasado a Celia y a mí varias veces trabajando. Muchas veces, sí. Hoy me acordaba de vos, Miguel, hoy y ayer, porque tuvimos a nuestro pacientito social con problemas psiquiátricos. Sí. Sí. Así que tuvimos una situación bastante complicada. Que eso también lo vamos a ver a lo largo del curso, ¿no? Cómo manejar estas situaciones que a veces no tienen que ver, digamos, con lesiones, pero sí se pueden determinar como una urgencia, ¿no? Más cuando corre riesgo la vida de un niño, ¿no? Cuando se quiere autolesionar o tiene un comportamiento que digamos que puede llegar a lesionar a otros, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y volviendo al tema del TEP, ¿no? del Triángulo de Evaluación Pediátrica, justamente de eso se trata, de saber diferenciar, porque algo que sucede también frecuentemente en los hospitales públicos y también en los privados, es que a veces las mamás, como gritan, se desesperan, o también a veces son por malos hábitos, también para recibir mejor atención o más veloz. Terminan utilizando un servicio de urgencias que muchas veces está abandonando a alguien que realmente lo necesita. Entonces, es muy importante la función nuestra como educadores, ¿no? Yo les cuento un episodio. Hay una mamá que es bastante, se puede decir que es una paciente recurrente del Hospital Ramos Mejía, que cuando su hijo se enferma, llama al SAME. ¿Y por qué? Porque una vez su hijo convulsivó, que es algo que también nosotros vamos a ver, que digamos los niños hasta los 6 años pueden tener debut convulsivos, que no necesariamente tienen que ver con daños neurológicos, sino también solamente tienen que ver con la fiebre, ¿sí? Entonces, no quiere decir que sea grato, ni que esté bien que el chico esté convulsive, ni que sea normal. A lo que voy es que, usando esto como excusa, cada vez que el chico se enfermaba, tosía o tenía un poquito de fiebre, llamaba al SABEM. Y entonces venía y nosotros bajábamos corriendo porque escuchábamos la sirena del SAME pensando que realmente era una urgencia. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ahí se desperdició un recurso, y no solo se desperdició un recurso, sino también el estrés que nosotros nos comemos cuando vemos a una madre que grita desesperada, mi hijo, y lo trae entre brazos así, y por ahí el chico tiene moco nada más. ¿Se entiende? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, nuestro rol como educadores, para explicarle a la mamá que cada vez que ella malutiliza un recurso de estas características, hay alguien que se está muriendo de un infarto y que realmente necesita la ambulancia. Uno, eso. Y también darle las pautas, en caso de que no sea intencional, también darle las pautas de alarmas reales para que cuando debe llamar a una ambulancia. Porque, bueno, esto en otro hospital a donde yo trabajo, que es en la provincia, el otro día vino un nene y también traída por la ambulancia y venían corriendo por los pasillos trayendo a un nene gritando, llorando, un bebé de 1 año, ¿sí? Que había tocado el horno con los deditos. Y se quemó la yema de los dedos, de acá y de acá. Pero nada, o sea, apenas ampolla, ni siquiera se le había hecho una ampolla, quemadura. Gritando y llorando. Primero, los de seguridad corriendo, acompañando a la madre hacia la guardia, nosotros corriendo porque escuchábamos gritar al bebé y a la mamá, ¿sí? Por 2 ampollitas. Al ratito que cae un politraumatismo, un chico que lo chocó un auto. Y nosotros, ¿dónde estábamos? Mirándole los dedos al nene de 1 año con 2 ampollitas. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Entonces, cuando, por eso también nosotros, bueno, le brindamos la atención a la mamá y un poquito le decimos, mamá, pasa esto, no es para tanto, fíjate el tema de las pautas de alarma, le damos las pautas de alarma siempre y cuando se pueda, ¿no? Porque en este caso tuvimos que salir corriendo a asistir al chico por el traumatismo. Pero todo esto lo digo porque nos va a ayudar a nosotros, ¿sí? Diferenciar cuándo tenemos que correr y cuándo no. Y lo principal del TEP, del Triángulo de Evaluación Pediátrica, es que no se hace la valoración a partir de el comportamiento, los gritos de la madre o el familiar, ¿sí? O la persona que esté trayendo al niño. Lo que nosotros tenemos que mirar siempre es al niño, ¿sí? Tenemos que mirar al chiquito. Si la madre viene gritando, bueno, que grite, pero nosotros ¿quién miramos? Al chico. Miramos si está rosado, si conecta la mirada, ¿sí? Cómo está respirando, si habla, si llora, si el llanto es continuo, ¿sí? Porque debemos preocuparnos muchísimo si viene un chico que no conecta la mirada, que está hipotónico y que no llora ni habla. Pero si el chico conecta la mirada, ¿sí? No, llora, o está hablando o diciendo algo, también es un buen signo, ¿no? Sabemos que no es tan grave como, como manifiesta la mamá, ¿sí? Pero igual hay un montón de cosas que vamos a aprender a valorar a lo largo de esta clase y la próxima, ¿sí? Y después vamos a empezar con todos los temas, como por ejemplo, Miguel dijo intoxicación, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los tratamientos para intoxicación, ¿sí? El manejo de los antídotos. También vamos a conocer cuáles son las sustancias que son tóxicas y cuáles no, porque hay sustancias que no son necesariamente para correr a la guardia, ¿sí? Que con un control normal se pueden llevar adelante, y hay otras sustancias con las cuales sí tenemos que correr para la guardia, ¿sí? Ahora lo que está ocurriendo mucho en esta época, lo que noté es que hay mucha intoxicación con cloro. ¿Por qué? Porque vieron que hubo una época que Viviana Canosa salió a decir que, ¿cómo se llamaba este compuesto que me olvidé? Pero que es un derivado del cloro, que es derivado del hipoclorito de sodio. Bueno, los chicos se ve que escucharon y la gente comenta que sí, que el coronavirus se previene o se cura con el cloro. Bueno, y muchos chiquitos escuchan y toman cloro. ¿Por qué? Porque el hermano se enfermó de coronavirus o porque la mamá tiene coronavirus y tiene miedo de contagiarse, y entonces ¿qué hacen? Toman cloro. Tenemos un internado allá, en el Ramos. Hubo uno así. Y después otros casos que han pasado por guardia por chicos con ingesta con cloro. Entonces, ¿qué hacemos en esas circunstancias? Bueno, lo van a ver con el profesor Miguel. Después, vamos a ver cuál es el manejo del politraumatismo y cuáles son los protocolos de control de los politraumatismos. Después también lo que vamos a ver, por ejemplo, es el shock hipovolémico. Cuando hablamos de hipovolemia, ¿de qué estamos hablando? Cintia va a contestar. El microfonito, a ver, yo te habilito. A ver. Ahí. Ah, no, no me deja. Uy, se me fue Cintia. Bueno. ¿No te deja? Bueno, cuando hablamos de hipovolemia, abajo hablamos de bajo volumen, ¿sí? Un volumen de volemia bajo, de un volumen bajo de sangre, ¿sí? ¿Por qué puede llegar a suceder? Hola. Por deshidratación, ¿sí? O puede ser por una hemorragia. Y uno de los casos, se puede decir, más, bueno, los dos son preocupantes, ¿no? Pero porque hay que tener en cuenta que del cero, digamos, desde el día cero de nacimiento hasta el año, hay un gran riesgo de muerte por deshidratación, ¿sí? Que son por eso, generalmente cuando un chico menor del año está con diarrea y vómitos, se lo interna, ¿no? Para que no se deshidrate. Pero eso, digamos, hay un índice de mortalidad muy grande a nivel mundial que tiene que ver con la deshidratación y la gastroenteritis.
¿sí? Pero también uno de los, digamos, de los casos más riesgosos, urgentes para tratar, es el caso de la hemorragia, que la mayoría de las veces las hemorragias tienen que ver con qué, con lesiones, ¿no? Con accidentes. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que saber cómo debemos actuar ante un hecho de estas características, ¿sí? Que eso lo vamos a ver más adelante, en el caso de la hipovolemia. Después tenemos que ver cómo es el tratamiento para el estatus convulsivo activo, ¿sí? También para qué hacer en caso del shock cardiogénico, ¿sí? Y después tenemos otros tipos de shock que nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo digamos, de todo este cuatrimestre. Ahora lo que nosotros vamos a hacer, porque nos quedan 10 minutitos de exposición, una vez terminados los 10 minutos, les voy a volver a mandar un link, y ahí nos vamos a conectar y vamos a iniciar con la primera parte de la clase de TEP, ¿sí? Bueno, y dentro, digamos, del temario, también lo que vamos a ver es cuál es el tratamiento para el paciente quemado. Y después, que eso también lleva todo un cuidado especial, lleva un protocolo de cuidado para, no solamente para evitar la muerte, sino también para tratar de que las secuelas, o sea, se puede decir, lo que tiene que ver con la autopercepción y la autoimagen, ¿sí? No quede tan dañada, y me refiero a las cicatrices, ¿no? Porque según como nosotros actuemos en el primer momento de que recibimos al paciente quemado, a veces también eso puede llegar a determinar cuántas cirugías va a recibir para reconstrucción, ¿sí? Pero más allá de esto que yo acabo de mencionar, que muchas veces ocurre que cuando se recibe un paciente quemado, no se prioriza lo que tiene que ver con la autopercepción y con la imagen, sino que se prioriza la vida, que no está mal, pero podemos hacer las dos cosas combinadas. Ver lo que tiene que ver justamente con tratar de amortizar, digamos, o de disminuir el riesgo de que queden con cicatrices y secuelas irreversibles, ¿sí? ¿De qué estoy hablando? Para ser más clara, por ejemplo, si viene un niño quemado, si viene un chiquito quemado, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es asegurar la vida. Igual eso después lo vamos a ver con el algoritmo, ¿no? ¿La vida para qué? Para que el chico reciba hidratación, porque lo que suele suceder con el paciente quemado es que se deshidrata. ¿Y por qué se deshidrata? ¿Por qué? Porque todo el plasma, ¿sí? ¿Dónde termina? En las ampollas, en la quemadura y demás. O sea, se pierde mucho líquido a través de las lesiones ocasionadas por las quemaduras, ¿sí? Entonces, una de las primeras medidas es colocar el acceso venoso para hidratar. Y también que reciba oxígeno, porque si fue víctima de incendio, también puede llegar a suceder que esté intoxicado con monóxido, ¿sí? Pero también lo que nosotros tenemos que ver es colocarlo sobre un lugar estéril, una sábana estéril, o por lo menos ponerlo en un lugar que esté bien desinfectado, ¿sí? Que va a ser el shock room. Generalmente se necesitan compresas estériles, ¿sí? Para el tratamiento, y también tener cosas como, por ejemplo, la vaselina sólida, las gasas de envaselinadas, para cubrir todas las heridas, ¿sí? Y prestarle muchísima, pero muchísima atención a esta zona, a la zona del cuello, ¿sí? Y todas las zonas que tienen que ver con articulaciones y pliegues. ¿Por qué? Porque estas zonas son zonas de cicatrices queloides, que si no se cuidan de primera medida, después a veces es muy difícil de revertir las cicatrices y las lesiones y las marcas que quedan, ¿sí? Además de que se pierde flexibilidad en las articulaciones, y en los dedos ni hablar. Pero eso después lo vamos a ir desarrollando y lo vamos a ver a lo largo de la clase. Nos quedan 5 minutitos, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Hola. Hola Cintia, ¿pudiste hablar? Sí, recién lo encontré, se me escondía el microfonito. Profe, yo le quería hacer una consulta acerca del triángulo pediátrico. Usted dijo que nos guiábamos más que nada por
por lo que expresaba el chico, el niño, Ujú. que era la condición de mirada, el llanto. A mí una vez me pasó, yo tengo mi nena que es autista, quería saber cómo hacen para darse cuenta en ellos, Sí, que por ejemplo mi hija no habla todavía, y bueno, quería saber si van a tocar ese tema, que también estaría bueno. Hay muchos que no lo saben, que no saben cómo darse cuenta y que gracias al padre es que llegan a entender un poco cómo se siente el chico. sí. Mira, tu pregunta es súper interesante y sí, la vamos a tratar, porque justamente de lo que se trata es, sí, obviamente, en esos casos, si la madre dice que el chiquito es autista o que no habla, sí, eso lo vamos a tener en cuenta. Pero lo que se valora principalmente en el niño cuando se ve tiene que ver con un montón de cuestiones orgánicas y sistémicas. Como por ejemplo, lo que yo había dicho antes, si está pálido, ¿sí? Si tiene ojeras, cómo respira, cómo camina, ¿sí? Pero principalmente nos vamos a guiar por esos parámetros. Obviamente, si un niño viene, si un chico viene hipotónico, pálido, con cianosis, ¿sí? O con alguna lesión evidente, de evidente gravedad, ya sabemos qué tipo de urgencia es. Por eso, en el TEP, lo que nosotros miramos es todo lo que tiene que ver con la función. Por eso nosotros no, está bien, tu pregunta es muy buena, ¿sí? Porque en el caso, si vos llevas a un chico que por ejemplo tiene molestias para orinar y es autista, y yo le pregunto, ¿te duele cuando haces pis? No me va a contestar. Tal vez no me conteste, tal vez sí, según, ¿no? Porque cada chico es diferente. Pero en ese caso, sí me voy a guiar por lo que me dice la madre, pero sabemos que no es una urgencia. ¿Se entiende? Pero en el caso de la urgencia, nos vamos a ver un montón de signos aparentes que pueden llevar a precipitar la muerte o un daño severo. ¿Sí? Igual lo vamos a ver más con precisión y con ejemplos. Así que no hay ningún problema con eso, porque la pregunta tuya es muy importante. Y también esto se aplica para la gente que no habla, ¿sí? Para los chicos que son hipoacústicos o los chicos que tienen dificultad para hablar o expresarse de cualquier tipo. ¿Sí? Lo que nosotros vemos, todo lo que tiene que ver con lo funcional. Nuestra primera visión tiene que ver con eso, ¿no? Si nosotros conocemos a un chiquito de 3 años, tenemos que saber qué vamos a esperar del comportamiento de ese chico de 3 años, ¿sí? No vamos a esperar una comunicación fluida. O sí, porque hay chicos de 3 años que hablan un montón, ¿se entiende? Pero nosotros sabemos qué esperar y qué no. Pero para eso tenemos que conocer cuál es el comportamiento según la edad y según las características particulares de cada caso. ¿Mm? Bueno, ya se corta. Así que en 15 minutos les mando otro link y iniciamos con TEP. ¿Bien? Profe, me lo manda ¿Cómo? me lo manda por email a mí. ¿A quién? Noé. Ah, Noé. Bueno, dale. Noé. Hacemos Gracias. así. En 15 nos vemos. Listo, profe, nos vemos un ratito. Nos vemos.